Listo, empezamos. Ok, bien. Vamos el día de hoy, nuestra última sesión de psicología, abordar un tema bastante importante que es la personalidad. La personalidad viene del término persona, ¿no? Que es un estudio de la totalidad en torno al comportamiento que tiene el sujeto, en torno a la esencia, en torno a lo que es, en torno a cómo actúa, cómo piensa, cómo se siente el sujeto. Y este término, que es la personalidad, ¿ya? Viene de esta... A ver, vamos a admitir a Carlitos. Ya. De este vocablo, persona, que quiere decir máscara o careta, ¿no? Teniendo su origen en las antiguas representaciones del teatro griego, donde el actor desempeñaba un rol o un papel provisto de una máscara, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, esta máscara teatral o máscara es lo que nosotros hacemos constantemente. Estamos sometidos en un gran teatro de la vida, donde cada uno actúa como quiere actuar. No hay un escenario, no hay un papel prefijado, no hay alguien que te diga que ese es el papel que tú debas hacer, ¿no? Sino que al estar atrapados en en este teatro de la vida, nosotros actuamos naturalmente, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es bastante importante para comprender el significado de lo que es la personalidad, ¿no? Es lo que haces, es lo que realizas, es lo que tú piensas, es lo que actúas, ¿no? Eh, y este tema es bastante importante, ¿no? Por ejemplo, cuando los soldados van a la guerra, los soldados tienen la tradición de pintarse la cara. ¿Y por qué lo hacen? Porque a través de esa máscara, a través de ese modo guerrero, uno puede asesinar, pues, ¿no? Pero después de la guerra, limpias la cara, te limpias la cara y es como si no hubiese pasado nada, ¿no? O sea, que como si en tu modo de padre de familia fueras el sujeto dulce, pero al estar prácticamente pintado la cara, has aniquilado una cierta cantidad de personas, ¿no? Entonces, esto de la personalidad proviene de eso, ¿no? De la máscara que todos nosotros tenemos. Es nuestra personalidad, nuestra forma de actuar, de sentir, de vivir, de pensar. A eso se le conoce como eh, personalidad. Entonces, la personalidad, vamos a decir que es el conjunto de características relativamente constantes. Relativamente constantes, porque recuerda que constantemente estamos desarrollando, ¿no? De relacionarse con los demás y de enfrentarse a determinadas situaciones, en tanto que nuestras actitudes, valores, opiniones y emociones son la piedra angular de toda nuestra individualidad. Porque recuerden que en el caso de la personalidad, cada uno de nosotros tiene una personalidad que lo distingue, que es distinto uno a otro, ¿ya? Es el modo como actuamos en estos estados mentales determina lo que otros verán como nuestra personalidad. En otras palabras, a eso que tú llamas tu forma de ser. Esta estructura psicológica está determinada por diferentes procesos psicológicos,
cognitivos, afectivos, motivacionales, sobre la base de factores hereditarios como el temperamento y adquiridos como lo que es el carácter, que le permiten a un individuo adaptarse a su medio ambiente de manera única. De manera única. A eso se le conoce como personalidad. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de la personalidad? Incluso antes de hablar de los factores, vamos a señalar algunas características de la personalidad. Por ejemplo, una de las características saltantes e importantes de la personalidad es que la personalidad es única. Ni en gemelos, ¿ya? Ni en gemelos se puede encontrar una característica de personalidad igual. Eso, por ejemplo, es de vital importancia. Entonces, la primera característica es que es única, es singular, también vas a encontrar en algunos libros, es individual, o sea, cada uno posee una característica propia, ¿ya? Lo segundo sería hablar acerca de que aparte de ser única, aparte de ser singular, individual, nuestra personalidad es estructurada, o sea, es una estructura. ¿Y por qué es una estructura? Porque tu personalidad no solamente es la estructura biológica, también está lo psicológico. O sea, cuando hablas de estructura, es todo lo que se compone a través de tu pensamiento, a través de tu memoria, a través de los afectos como los sentimientos, las emociones. Entonces, todo eso hace una estructura en ti. Aparte de eso, tienes la motivación, tienes lo que es la voluntad, el interés, el deseo, o sea, todo eso está estructurado en ti, o sea, tú eres una estructura. Por eso, aparte de ser la personalidad de forma única, de forma individual, también eres una estructura, estás compuesto de lo biopsicosocial. Y aparte de eso, toda esta estructura es cambiante. O sea, está cambiando. No se mantiene quieto, va cambiando. Por ejemplo, a nivel del pensamiento. Tú ya no eres un sujeto, un chiquillo, un niño de 10 años, 8 años. Tú ya eres un sujeto que tiene otro tipo de pensamiento. Pero eso se va a mantener, no, pues eso no se va a mantener, eso va a cambiar. Entonces, por eso que la personalidad no se detiene, es algo que se da en constante cambio. Entonces, eso también es importante conocer, ¿ya? Aparte de eso, también la personalidad es constante. ¿Qué significa que sea constante? Significa de que la personalidad o hay rasgos de la personalidad que se mantienen a lo largo del tiempo. Con ciertas modificaciones seguramente, ¿no? Como por ejemplo, como... Hola. Javier, si me ayudas a ver. Carlitos, tu está prendido. Ya lo apago. Ya. Entonces, estábamos analizando lo que es la constancia. Recuerda que ya vamos 3 características. Uno dije, no, incluso 3, 4 características, ¿no? Individual, ¿no? Única, nuestra personalidad es única, no se repite, ni se va a repetir, ¿ya? Más adelante. Aparte de eso es una estructura, aparte de eso es cambiante porque es dinámico, aparte de eso estamos hablando acerca de esta cuarta característica que es constante. Lo constante hace referencia a esa característica, ¿ya? Que
es el que va ciertamente ir cambiando, es cambiante. Eh, Digo, esa es dinámica. Constante es cuando hay rasgos característicos de nosotros que se mantienen en el tiempo. Eso es, ¿no? Por ejemplo, tú eres un niño desde pequeñito ordenado. Hasta ahora sigue siendo ordenado. ¿Te das cuenta? O sea, ha pasado el tiempo, pero sigue siendo el tipo ordenado. Profe, yo de chiquito era bastante respetuoso, hasta ahora lo sigo siendo. De chiquito era humilde, hasta ahora sigo siendo humilde. De chiquito era respetuoso, hasta ahora sigo siendo respetuoso. De chiquito era bien, profe, tú te habrás dado cuenta cuando tú conoces a tus amiguitos, ¿no? Desde el colegio, desde la primaria, profe, ese de toda la vida ha sido así. Entonces, esa característica que se mantiene, a eso se llama constante. ¿Ya? De pequeño era bien descuidado y sigo siendo así, dice Uday, sobre todo con las chicas, con las tóxicas que mi amigo Uday Ah, está haciendo. Ya, Uday, ya tienes que cambiar, pues. ¿No? Eh, Ahí está Digna, dice, y lo conoce Digna, ¿no? Lo conoce. Uday dice, imagínate. Muy bien. Entonces, esas características son propias de la constancia, ¿no? Por ejemplo, a mí me dicen que desde pequeño he sido siempre paciente y hasta ahorita lo sigo siendo, ¿no? Es una cualidad, por ejemplo, que se ha mantenido en todo este tiempo, ¿no? Entonces, a eso se le llama constancia. Bien, entonces esas son las características principales de lo que es la personalidad. Esas son las características principales de la personalidad. Continuamos. Continuamos. ¿Ya? Y claro, aparte de eso, otra característica sería pues lo social, ¿no? O sea, porque la personalidad se va desarrollando a través de las relaciones sociales. Bien, ahora pasamos a los factores. Están los factores que tienen que ver con la herencia biológica, o sea, lo biológico, ¿no? Influye en la configuración de la personalidad, pero no la determinan, ¿no? La estatura, el fenotipo, el sexo, el temperamento, la complexión muscular, la energía, los ritmos biológicos. Así existen una tendencia hereditaria hacia la timidez o hacia la ansiedad. O sea, hay una tendencia, ¿no? Pero eso finalmente no determina, ¿ya? Eso no determina. B, están los factores del entorno sociocultural, que son las normas sociales, los valores que transmite la familia. Para eso tiene que haber estilos de crianza en el hogar que permitan justamente el desarrollo óptimo del niño, ¿no? La educación y las relaciones interpersonales e institucionales. Estos factores son determinantes en la configuración de la personalidad del individuo. O sea que si tú te das cuenta, ese cuentazo de que yo nada más me hago, yo solamente soy, nadie me ha ayudado, eso es falso, pues tú eres producto de la sociedad. Tú naces en sociedad, la sociedad te influye, la sociedad te influye comportamientos, conductas, la forma de ser. Entonces, todas esas cosas es parte de esa configuración que tú estás teniendo debido a esa experiencia que has tenido y que tienes con el entorno sociocultural, ¿ya? Por ejemplo, si tú te das cuenta, cuando vas acá nada más a Arequipa, la gente de Arequipa no acostumbra a botar desechos en sus calles. Es el propio de la sociedad. En cambio acá, o sea que acá somos pero campeones en botar pues prácticamente, ¿no? Desechos a través de la ventana. Entonces esas cosas son parte de los factores del entorno sociocultural. Por ejemplo, en estos momentos está pasando un vendedor, ¿no? Un parlante, pero de esos que se te escucha hasta el alma, ¿no? Entonces, si ese señor en una sociedad
donde francamente se le dé oportunidad de trabajo, no estaría pues generando a esto que se llama contaminación auditiva, ¿no? Pero eso es parte de qué, parte del entorno sociocultural. O sea, todas esas cosas van a ser determinados por el factor sociocultural. La formación de la personalidad también está influenciada por factores autodeterminativos, como la actitud hacia sí mismo respecto a las situaciones buenas o malas que se enfrenta, el estatus, la posición socioeconómica y las circunstancias que delimitan el comportamiento y la personalidad. O sea, hay situaciones, hay factores que autodeterminan. Por ejemplo, estos muchachos que sobrevivieron en esa discoteca de Los Olivos, hubo una cierta cantidad que se ha muerto, hay otros que, bueno, pues han salido felizmente ilesos. Pero imagínate a toda esa pobre gente. O sea, la gente que ha vivido esa situación, hay algunos que se han quedado con trauma. Esas situaciones, algunos se puede decir, modifica en cierta parte la personalidad que están teniendo. Por ejemplo, yo tenía un estudiante en tercer año, desgraciado, ¿no? Muchachito le llegaba lo que hacían en casa y no se había enterado, no se había enterado eh, que su mamá, bueno, tenía cáncer, ¿no? Y su mamá constantemente iba o estaba yendo al colegio, le llevaba su almuerzo y el desgraciado renegaba, ¿no? Pero ella lo hacía por acercarse a él, porque ya sabía de que estaba ya a punto de perder la vida y quería llevarse, ¿no?, los mejores recuerdos de su hijo. El hijo no sabía de eso y, bueno, pues la trató mal. Un día de esos casi le mete una cachetada porque él agarra y le dice, ¿para qué vienes, no? Pareciera que yo ya soy adolescente, no es ¿por qué tú me recoges? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso que si tienes a mamá, papá, aprovecha el momento, aprovecha esta circunstancia. Y el desgraciado así, pues, le había llevado su almuerzo y todavía quería que le compre ahí en el comedor, ¿no? Y bueno, yo agarré, hablé con él y, no, yo tampoco sabía que su mamá, pues, estaba yendo porque sabía que iba a fallecer, ¿no? Y, y bueno, tenía cáncer terminal, ¿no? Cuando murió, pucha, que el chiquillo pues se quedó mal, 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 mal. Mira esa situación, ¿no? O sea, situación particular. Esos son factores situacionales, también se le conoce a estos factores que tú estás viendo ahí como los factores autodeterminativos, ¿no? O sea, las situaciones cambian a uno. Y el muchacho comenzó, después de todo eso, porque entró en una etapa de depresión, a comprender mejor la situación y se dio cuenta de que su mamá si iba no era porque quería molestarlo, ¿no?, sino porque quería estar y pasarla más tiempo con él. Entonces, esos factores situacionales ciertamente marcan, ¿ya? Por ejemplo, también conocí a en el colegio, ¿no? No sé si tú habrás hecho eso, ¿ya? Pero no hagas eso acá, no hagas eso, no mandes mensajecitos por interno porque te van a descubrir. En el colegio tenía un compañero que desesperadamente quería estar con una chica porque todos ya estábamos con chicas y él no, ¿no? Y el condenado había escrito carta para todas las chicas del salón y de otros grados más, ¿no? Eh, y habían caído 3 chicas, imagínate, ¿no? Bueno, a partir de esa situación él cambió, ¿no? Porque era bastante callado, tímido y al final comienza a tener, ¿no? Como se dice, pues chicas, ¿no? Y lamentablemente, bueno, no lamentablemente, ¿no? Él pudo salir como una de ellas, ¿no? Rechazando todavía a otra. Entonces, bueno, quién sabe, tal vez hace el intento, tal vez te liga. ¿Cómo? Aquí dice que El lo vamos. macho. El macho dice, macho por lo animal. En los seres humanos se habla de varones. Ya. En el reino animal nomás se habla de machos.
Entonces, si eres macho, pucha. La digna dice, oye, ¿qué te pasa? Dice, Uday, cuidado, Uday. No, Ay, profesor, es que mire, Uday que escribió ahí. Uday, Uday, no te pases. Dina te va a dar una cachetada que te va a dejar peor que el exorcista volteando la cabeza. Obvio, si estuviera a su lado, sí. Ya ves, ya ves. El macho. Esa es la vista. Uday, Uday es una víctima, Uday. Un víctimo, ya. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿eh? Creo que hay química, profe, dice, creo que hay química, dice. Eh, Vamos, entonces los factores situacionales pueden ciertamente modificar lo que es la personalidad en el individuo, ¿no? Por ejemplo, hay muchos chicos, ¿ah? Que cuando están con alguna señorita tienden a ser rechazados. Para algunos el rechazo, eso es pues ya me alejo, ¿no? Ya no. Para otros no, más bien ese rechazo hace que sea perseverante, ¿no? Claro que hay que distinguir entre la perseverancia y ya pues la obsesión que a veces algunos tienen, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado con eso. Y comprender sobre todo, gente, que si una chica se acerca a ti, se te hace pata, eres chévere, bacán, le caes, no siempre es para que estés con esa chica. La mayoría de Obvio. nosotros cae por una cuestión de desesperación, ¿ya? Como sea, quieres que esa chica esté contigo o porque esa persona tiende a hablar contigo, ya necesariamente quiere decir que quiere estar contigo. Y a veces los varoncitos pensamos de esa manera, ¿no? Se ha acercado, me ha hablado, ah, ya, acá voy a entrar. No, no es así. Existen amistades. Hay señoritas que no necesariamente van a querer estar contigo y lo único que están buscando es tu amistad. Y si tú crees otra cosa, bueno, pues supéralo, supéralo. No es posible que tú estés andando o viendo a todas las chicas como si todas quisieran estar contigo. No, hay amigas que van a estar ahí en las buenas, en tus tonteras que vas a hacer, pero son amigas. Y ese tipo de amistades no debes perder, porque cuando lo pierdes, pucha, caes mal, pues quedas mal. Incluso esas amistades es donde tú te puedes ciertamente en momentos de crisis, en momentos de angustia, tener alguien con quien hablar. O sea que las señoritas son muy buenas en ese aspecto, ¿no? Las señoritas te dicen las cosas tal como son, sin rodeos. Entonces, ya sabes, ¿ya? Rubén dice, nada, profe, aún no supero a mi ex. ¿Qué me recomienda? Dice Rubén. ¿Qué le recomendamos a Rubén? Por Dios, mi curso se ha convertido en doctora corazón. ¿Ya? Iker dice, profe, vamos a tomar cerveza, dice, para ahogar las penas, dice, pobre Iker, mira, ves, Iker, Tanta todavía fe. necesitas alcohol, o sea, ni siquiera racionalmente puedes superar eso, por Dios, ¿qué estamos? Ustedes necesitan una terapia Los urgente, chicos se pasan, profesor. imagínate, ahí ya ves, imagínate. Aún no puedo, y eso es lo peor, Rubén, mira, nada, pero aún no puedo superar a mi ex, y lo peor de todo es que tu ex ya te ha superado, por Dios, imagínate eso. Profesor, no le diga eso, se va a tirar del puente. Por Pedro, imagínate. Sí, pues, mientras tú estás sufriendo por ella, ella ya ha hecho su vida. Eso me hace recordar, pues, al cuentito ¿Quién se llevó mi queso? Mientras las personitas se ponían a pensar, a reflexionar quién se había llevado el queso, los ratoncitos ya habían ido en búsqueda de otro queso. Entonces, ya, pues, ¿no? Ya. Ahí está mi amigo Rubén, dice Uday, si la única amiga que tiene es a Manuela, dice, y qué bien lo conoce Rubén, ¿ah? Y qué bien lo conoce. Ya, muy bien.
Muchas A de los las chicas activistas. hablamos a una persona del sexo opuesto para una amistad, no para una relación afectiva. Dime, qué clara, qué claridad, por Dios. Mientras estudia digna, mientras no tenga su título, mientras no tenga un trabajo asegurado y mientras no haga la revolución, ella no se casa. ¿Ya? Todo es amistad, ya sabes. Ah, qué bien. Muy bien. ¿Ya? Sé a qué se refiere, dice digna, obvia, obis, obis. Tiene mucha razón, profesor, dice Nicole. Bueno, y mira, se va a ahorcar con un papel higiénico y va a fallar en el intento, te apuesto, ¿no? Va a fallar en el intento, mi amigo Iker. Bien, gente, entonces vamos a continuar con el tema. Ya estos factores situacionales traen todo eso. Entonces, los factores situacionales pueden cambiarte mucho de la personalidad que tú vas teniendo, ¿ya? Entonces, no olvides estos 3 factores que se presentan en la personalidad. Factor de la herencia biológica, la constitución fisiológica, la estructura que tú vas a tener, el entorno sociocultural, que es bastante importante en el desarrollo del individuo, y el factor autodeterminativo, ¿no? Son las situaciones que pueden generar cambios a nivel de la personalidad, ¿ya? Va a ahogarse en un vaso de agua, dice mi amigo Cristian, ¿ya? Mejor, Cristian, ahógate en tus lágrimas y más rápido va a ser eso. Continuamos, gente, continuamos. Muy bien, ¿cuáles son los componentes? Los componentes están relacionados bastante a los factores. ¿Ya? Por ejemplo, si hablamos acerca del factor de la herencia biológica, ¿ya? Y a diferencia del factor sociocultural, la herencia biológica va a desarrollar lo que es el temperamento, ¿ya? El temperamento es la base biológica, es el componente de la base biológica de la personalidad. Es la predisposición heredada a mostrar determinados patrones de conducta como niveles de emotividad, energía, de sociabilidad del sujeto. El temperamento no es bueno, ojo, mucho ojito, temperamento no es bueno y no es malo. Cuando tú veas un temperamento, vas a decir, ese temperamento es malo, ¿no? Temperamento es fuerte o es débil. Hay algunos que tienen temperamento bastante fuerte, ¿no? Se expresa desde el nacimiento, desde el primer llanto. Hay algunos niños cuando lloran en los hospitales, ¿no? Hay otros, en cambio, desgraciadamente lloran todo el hospital. ¡Bah! Que un temperamento, pero nivel Dios, ¿no? Entonces, esto se mantiene a lo largo de la vida. Entonces, en los exámenes generalmente preguntan acerca de esto, si el temperamento se puede modificar o no se puede modificar. El temperamento no se puede modificar. El temperamento es controlado, se puede controlar, ¿ya? El otro factor es el factor del carácter. El carácter es aprendido, parte del aprendizaje social, situacional. Es el reflejo de la salud mental. El carácter puede ser bueno o puede ser malo, pues refleja el resultado de la influencia de la socialización, la educación y la situación en la persona. Según Alport, el carácter tiene un sentido ético. Esto es bastante importante. ¿Por qué, profesor? Hacer esta diferencia entre carácter y temperamento te va a servir. Por ejemplo, si yo te digo, una persona que ingresa a un espacio sin saludar, ¿eso es debido a su temperamento o eso a su carácter? ¿Carácter? Carácter. Claro, porque el carácter es aprendido, ¿cierto? Pero si un estudiante, yo le llamo la atención y él comienza a patear la pared bruscamente, ¿eso qué cosa es? ¿También carácter? Ok. Salvaje. ¿Es el carácter? Temperamento. Carácter también, profesor. No, ese es temperamento, porque el temperamento es una reacción que está teniendo el sujeto. Otro ejemplo, si yo a una chica le llamo la atención y ella comienza a llorar, ¿eso es temperamento o es carácter? Temperamento. ¿Temperamento? Temperamento. Eso es temperamento, pues, ¿ya? Si a una persona
ya, se le manda ¿no? a la dirección por haber, no sé, cogido, ¿no? las cosas de su compañero. ¿Eso qué cosa es? ¿Carácter o temperamento? Carácter. 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 Ese carácter, pues, sencillo, el temperamento es innato. O sea, el llorar, el gritar, el desesperarse, ese es temperamento. Pero, por ejemplo, el robar, ¿no? El no saludar, ¿no? El no respetar a los compañeros, eso es parte del carácter. Eso es adquirido, eso es socialmente adquirido, ¿ya? Entonces, acá me dice Nicole, profesor, ¿una persona con temperamento fuerte puede cambiar con el tiempo? Recuerda, Nicole, ya que no puede cambiar. O sea, el temperamento no, o sea, escucha bien esto, no puede cambiar, pero puede ser controlado, profe, eso es otra cosa. O sea, el temperamento se puede controlar, sí. Te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo. Estás en la academia, o bueno, un ejemplo así sencillo, ¿ya? Ya que hay una competencia de voces, continúo. Mamá te ha llevado a una fiesta. Mamá te ha llevado a una fiesta. Bueno, y te ha dicho que estás yendo con ella, bueno, te tienes que comportar bien. ¿Ya? Entonces, esta mamá que te lleva a la fiesta tiene un temperamento bastante fuerte. ¿Ya? Y tú no eres un niño tranquilo. ¿Ya? Mira la torta que está ahí. Ya, supongamos que es de un cumpleaños, ¿no? ¿Ya? Y vas y le metes un dedo, pues. ¡Plah! Tu mamá está viendo. Mamá, cuyo temperamento es fuerte, va, te saca el ancho delante de todos, te pisa el cuello. Temperamento. Segunda mamá, ¿ya? Segunda mamá, las mismas condiciones. Tiene el mismo temperamento, pero esta segunda mamá no reacciona allí, sino que te dice, espera que lleguemos a casa. ¿Te das cuenta? ¿Qué cosa es lo que ahí ha manejado el temperamento? Lo que ha manejado el temperamento ha sido el carácter. O sea, el espacio. No voy a hacer bulla acá, pues estoy rodeada de la gente. Por eso es que te dice, en la casa. ¿Ya? ¿A cuántos nos ha amenazado mamá de esa manera, cierto? Mientras hemos estado en la casa de algún tío, de la tía, y hacíamos nuestras cosas con el ojo nomás, ya, incluso con el ojo nomás ya te decía toda tu vida, ¿no? Y incluso ya llorabas, porque sabías que eso en la casa realmente te iba a sacar, y en la casa todo el temperamento de mamá iba a reflejarse, ¿no? De forma bastante desbordante. Su demonio, su demonio. Su demonio que eres tú, que le hace renegar a esa pobre madre linda, preciosa. ¿Ya? Sí, sí, profe, tienes razón. Ya ves, pues ya ves. ¿Ya? ¿Por qué te pega? ¿Por gusto? Hasta la cara lo tiene de demonio, bro. Esa es esa es la clásica, ¿no? De mamá. Después que te saca la mugre, todavía te dice, ¿no? ¿Tú crees que yo te pego por gusto? ¿Ah? O sea, mira, después de pegarte te hace terapia todavía, hasta que la mamá es genial, ¿no? Mamá es genial, claro. Después de sacarte la mugre, de ahí llega todo un proceso, ahí utiliza sus estudios básicos en psicología y en filosofía, pues reflexiona tía contigo. Claro, claro. ¿Tú crees que yo te he pegado por gusto? Ha sido por tu bien, porque quiero encaminarte a un futuro. Claro. Entonces, claro, en esa condición tú ya después de reflexionar dices, ya no importa, no, siempre pégame mejor, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuánto de nosotros pues nos dan claro, una lavada gástrica de cerebro, ¿no? Por eso muchos se dejan pegar por su novia, dice la academia. Caramba, ¿qué cosa estamos haciendo? ¿No? Porque más le pegan mal. Ya ves, mira, ves ese Rubén, digo, estos muchachos que están en esta sala. Se pasan, ¿cómo van a hacer eso?
Ya, eso es muy triste, dice. Ay, Iker dice, ya fue pisado, dice, ya fue pisado. Y se quiere ahorcar, te ve con papel higiénico, por Dios. Ya, continuamos, gente. Entonces, más o menos ya creo que sabes hacer esa diferencia, ¿no? Por Como el ejemplo, amor serrano, más le pegas, más te quiero. ahí justamente una representante, ¿no?, del amor serrano, ahí está. Sería tan mala esa mujercita para que reaccione así. Así como en Huancayo, pues esa chica, ¿no?, que le metió un cuchillazo al chico y después, porque el chico estaba terminando la relación, ¿ah? No te vaya a pasar eso. Cuando vas a terminar, mejor ponte ahí un chaleco antibalas, por si acaso. Entonces, ¿qué había pasado en Huancayo? En Huancayo, el chico le termina a la chica y la chica había ido preparado con su cuchillo. Imagínate, y ¡fua! Se lo introdujo, el chico estaba en el suelo desangrándose. Y bueno, la chica agarró, le dijo, pues no, amor, no te... O sea, esa acción de reaccionar así de forma, ¿no?, física, natural, ese es el temperamento, ¿no? De ahí recién comienza la reflexión de la chica, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ya ese es el carácter, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, ¿no? Entonces vas a tener cuidado. Vas a tener cuidado con la chama. No vas a terminar así en pedacitos y en cajón, en bolsa negra. Cuidado, cuidado. Nunca haría eso, profesor, dice Digna. Nunca haría eso, Digna. Digna contrataría un carnicero nada más. No es ser pisado, es ser No, obediente, profesor, dice. no. No, nada, dice Digna, nada. Un soldado caído, más que soldado caído, es un soldado acuchillado. Eso pasa cuando no controlan su temperamento, dice Dina, ¿ves? Entonces aprendan de Dina. Muy bien, gente, entonces dejamos esto de temperamento y carácter. No olvides que el temperamento es innato, el carácter es aprendido, ¿ya? El temperamento no puede ser considerado como bueno ni malo, en cambio el carácter sí se puede considerar como bueno y malo. Según Alport, eso está relacionado con la ética del sujeto, con los valores éticos del sujeto. Entonces pasamos a las distintas teorías acerca de la personalidad. Estas teorías ya van a dividirse en dos enfoques, unos que son simplemente descriptivos acerca de la personalidad del sujeto y los otros que son explicativos en el sentido de que explican por qué son así, ¿ya? Entonces, Nicole dice, el temperamento natural de cada persona se refleja cuando estás drogado, profesor. Bueno, ni tanto así, Nicole, ¿ya? Porque el estar drogado ya es prácticamente ser influenciado por sustancia. Entonces, no podemos decir que eso es parte de su temperamento. El temperamento es como se presenta normalmente en la realidad, sin sustancia alguna. Y hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Debes experimentarlo, compañera, dice Rubén. Yo creo que a estas alturas no necesitas de experimentación, ¿no? Para eso, amigo Rubén, ya otros lo han experimentado y esos otros son como ratones de laboratorio, ¿no? Entonces no necesitas experimentarlo todavía para que eso sea un conocimiento verdadero, claro. ¿Por qué el ebrio siempre relata su verdad? No, eso es falso. No siempre el ebrio relata la verdad, Iker. Y perdón por fastidiarlos, molestarlos, pero la mayoría de nosotros, de ustedes, de la edad en que ustedes se encuentran, por ejemplo, ¿para qué emborrachan a una chica? ¿Para pasarla bien? O sea, serías tonto, torpe, de pensar de que se emborrachan porque, bueno, la quieren pasar bien, chévere, ¿no? O sea, tú emborrachas a una chica porque hay intención, no hay eso.
Y las chicas saben muy bien de esa situación. O sea, desligarse de ese problema que es bastante fuerte en nuestra sociedad. ¿Y qué? ¿Acaso de borracho tú le dices, oye, ¿sabes qué? Te estoy emborrachando para poder... Incluso de borracho dices cualquier tontería. Entonces hay que tener bastante cuidado en decir que de borrachos dices la verdad, ¿no? No, de borracho exageras. Hay algunos padres de familia que si bien es cierto, de borracho dicen algunas cosas, pero no siempre es así, claro, y de borracho algunos aprovechan de los padres, ¿no? Porque ahí se vuelven, entre comillas, más sensibles, ¿no? Pero no tanto, no siempre es así. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? No todos compañeros y que nunca he tomado, dice, profe, no la emborrachamos, ellas tienen en su idea de terminar todo el alcohol para que ya no vuelvan a tomar, dice ese. Si me dice un vinito, ¿debo preocuparme? Dice Uday. Claro, en tu caso sí, pues Uday, tú que todavía estás en la santidad y en la castidad, claro, a ti ya te quieren abusar y no, eso no puede ser posible, Uday, ¿no? Entonces tú tienes que mantenerte así hasta matrimonio, no darle nada, sí, Uday. Muy bien. Hay niñas abusadoras, dicen. Muy bien, continuamos, gente. Entonces, estos enfoques que son descriptivos parten de la teoría de los rasgos. Esta teoría describe la personalidad en términos de rasgos fundamentales, características estables y duraderas que subyacen a las acciones que inducen el comportamiento permanente. ¿Por qué se le llama la teoría de los rasgos? En realidad, bueno, uno no es la primera teoría. Existen otras teorías más. ¿Ya? La primera teoría dentro de estos enfoques descriptivos, en realidad ni siquiera es la teoría de los rasgos. Es la teoría de Galeno o también de Hipócrates. Esta teoría es una teoría bastante interesante. Si bien es cierto, ya no es válida científicamente para nuestro contexto, pero en su tiempo explicó muchas cosas. En su tiempo explicó muchas cosas y en su tiempo también generó de que los estudios que se realicen acerca de la personalidad partan ya no de un criterio externo, sino de un criterio interno. ¿Eso qué significa, profesor? Para Galeno o para Hipócrates, ya que es el padre de la medicina, no son lo mismo, sino que Galeno desarrolla sobre la teoría de Hipócrates. A esta teoría se le conoce como la teoría de los humores o temperamentos. Está el sanguíneo, ¿ya? ¿Qué decía Hipócrates o Galeno en ese entonces? Decían de que el cuerpo estaba constituido por 4 fluidos, por 4 humores, por 4 temperamentos. O sea que todos nosotros teníamos sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Pero dentro de esta combinación, unos ya segregaban más sangre y eso les generaba de que sean personas, ¿no? Que tengan carisma, que tengan sociabilidad, o sea, personas extrovertidas, fuertes, intrépidas. Entonces era porque predominaba la sangre. El predominio de la flema bastante relacionado. Tenían el tipo de personalidad, aquellos que tenían mayor segregación de flema dentro de estas 4 combinaciones. Entonces, ¿cómo eran? Eran insensibles, parsimoniosos, aburridos, apáticos. Esos eran los flemáticos. Los coléricos, aquellos que segregaban más bilis amarilla. Eran irascibles, poco tolerantes, impulsivos, irritables. El melancólico, aquel que predominaba la bilis negra, o sea que segregaba más líquido de la bilis negra y eso los convertía en deprimido, infeliz, hasta con ideas suicidas. ¿Por qué es importante esta teoría? Porque acá parte, pues, Hipócrates de considerar de que producto de esas sustancias, producto de esos fluidos, nuestro comportamiento es así. No es que nosotros nos comportamos porque haya dioses externos, que hasta ese momento se pensaba de que todas las cosas que nos ocurrían era por males externos.
acá da un gran giro bastante importante Hipócrates en su teoría al considerar que todas estas cosas están internamente en nosotros. Por eso es bastante importante. Entonces, esta teoría de las tipologías ya hace referencia a eso, pues. O sea, las tipologías tienen que ver con la clasificación, ¿no? Que nosotros, o que se hace dentro del estudio de la personalidad según la forma particular de la constitución, ¿no? La estructura psicoafectiva de una persona, que se distingue con lo que es, pues, la manera particular de ser de cada uno, ¿no? O sea, cuando te habla de la constitución tipológica, se refiere a la parte física, ¿no? A la parte física. Por eso que la otra teoría, aparte de esta, la otra tipológica es la de Ernest Kretschmer. Ernest Kretschmer es un psicólogo que hace un estudio acerca de la personalidad, seleccionando una gran cantidad de sujetos y establece un criterio en función de la forma corporal. O sea, según tu forma corporal, Profesor, disculpa, no se escucha nada. pero de forma natural. Hay gente que no necesita todavía estar haciendo... Dime. Kevin, repite los últimos 15 segundos porque se cortó por el audio, en la conexión. Ahí. Entonces, les decía de que esta segunda teoría es la de Ernest Kretschmer, ¿ya? Entonces, Ernest Kretschmer también va a partir por la forma física. O sea que según la forma física va a ser tu forma psicológica. Entonces, ahí vas a tener, ¿ya? Ahí vas a tener al leptósomo. ¿Quién es el leptósomo? El flaquito, por ejemplo, ahí está todo delgadito, chupado, ¿no? Pero ¿esto cómo se da, profe? Eso se da de forma natural. O sea, la naturaleza induce de que tú tengas esa forma de desarrollo. ¿Qué pasa, profe, si yo soy así leptósomo, flaquito? Porque las características del leptósomo es alto, de extremidades alargadas, de cabeza alargada, de cuello alargado. O sea, esas características, ya, profe, pero luego hago ejercicio y tengo músculos, pero sigues viéndote como leptósomo, o sea, largo. Entonces, tu forma psicológica va a ser esquizotímica. O sea, ¿cómo es el leptósomo? Es poco sociable, no le gusta socializar, es tímido, pero de mucha imaginación. Es bastante analítico, inteligente. Ese es el leptósomo. El atlético, ahí está su forma física, o sea, por naturaleza tiene su cuerpo desarrollado, y su forma psicológica es el gliscrotímico, o también conocido como el viscoso, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el viscoso? Es enérgico, agresivo, rígido. Ese es el atlético, ¿ya? El viscoso o conocido pues como el gliscrotímico, así también se le conoce, ¿ya? Pero en los exámenes más viene el término viscoso. Entonces, ¿cómo es? Es enérgico, es tenaz, es perseverante, es aguerrido, agresivo, es rígido y es de escasa imaginación, el atleta. ¿Y el pícnico, cómo es? El pícnico tiene su forma psicológica, ciclotímico, es sociable, de afecto bipolar, o sea, puede pasar de estar feliz a estar en un estado despiadado de melancolía. Es bastante práctico, le gusta la compañía. Ese es el pícnico.
¿ya? Pero ¿cuál es las características del pícnico? Es un sujeto, ¿no?, de mayor altura. El pícnico es de baja estatura, de cuello redondo o sin cuello, cara redonda, cuerpo redondo. O sea, su comportamiento, ¿cómo es? Le gusta estar acompañado. Ese es el pícnico. Y bueno, Kretschmer más adelante va a decir, bueno, hay algunas conductas o hay algunas formas de cuerpo que no encajan en estos tres, ¿no? Entonces, si no encajan en estos tres, a eso lo denominó una forma de constitución denominada, ¿cómo lo denominó a esto? Ahí está el leptosómico, atlético, el pícnico, el displástico, ¿no?, que no guarda relación con ninguna de estas tres formas físicas, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento de Kretschmer con respecto a este planteamiento, ¿no? Y del displástico no se puede decir con certeza qué cosa es, pues, ¿no? O sea, qué tipo de comportamiento tiene. Dice Iker, tiene abdominales, cuerpo de físico-culturista y todo lo ha hecho con plumón negro, dice Iker. Miente, profesor. Esa es desnutrición, compañero. Ya, muy bien. Eso es lo que ocurre con respecto a esta teoría de Kretschmer. Y ahora sí vamos a retroceder a la teoría de Alport. Alport plantea la teoría de los rasgos. ¿Qué significa la teoría de los rasgos? Él plantea que nuestra personalidad no está determinada por factores físicos ni psicológicos, sino que hay ciertas características en cada uno de nosotros que nos define como personas. Por ejemplo, si tú consideras a tus compañeros, tú ves, este tiempo que has estado relacionado con algunos compañeros, si yo te digo que me menciones 5 características esenciales de tus compañeros, seguramente lo vas a hacer. Entonces, a eso se le denomina la teoría de los rasgos. O sea, hay rasgos característicos propios de cada sujeto. Acá el estudio ya no es según las tipologías. Por ejemplo, en el caso de Kretschmer, aquel que es alto, flaco, etcétera, o sea, todos los que eran considerados flacos, altos, eran así, ¿no?, en su comportamiento. En cambio, en la teoría de los rasgos cambia ese enfoque, ¿no? Sino que acá en los rasgos tiene que ver con las características propias de cada sujeto, de cada individuo. Vamos. Muy bien. Entonces, continúo. Entonces, Alport va a detectar 4 o 3 rasgos bastante importantes, ¿ya? Y escucha bien, por favor, ¿ah? Los rasgos secundarios son aquellos que no, y estos rasgos están dentro de los rasgos individuales. O sea, el rasgo cardinal, central, secundario están dentro de los rasgos individuales. Porque hay rasgos individuales y hay rasgos comunes. Rasgos comunes, por ejemplo, entre nosotros, ¿qué es lo común? Que sabemos un lenguaje, que caminamos bípedamente. Esos son rasgos comunes. Pero los rasgos individuales en cada uno de nosotros se diferencian en 3 tipos de rasgos. Rasgos secundarios son aquellos que no son tan evidentes o consistentes, pues dependen de circunstancias, ¿no? Por ejemplo, un rasgo secundario será pues cómo te cepillas los dientes, cómo te lavas la cara. No es un rasgo principal que me va a determinar tu personalidad, ¿no? En cambio, el rasgo central son la piedra angular de cada uno de nosotros. La mayoría de las personas tiene entre 5 a 10 rasgos. ¿Ya? Esos son los rasgos centrales. Por ejemplo, si yo te digo, ¿no?, que describas a uno de tus compañeros, seguro primero me dirás, profe, es estudioso, no, profe, es fastidioso, es renegón, es colérico. Entonces, esos son rasgos. Y los rasgos cardinales, profe, ¿qué cosas son? Son aquellos rasgos que prácticamente definen la vida de las personas, pero ¿sabes cuál es el detalle? ¿Ya? Solo necesitas un rasgo para determinar su conducta, pero pocas personas desarrollan, o sea, no todos desarrollamos los rasgos cardinales. Por ejemplo, un rasgo cardinal de José Carlos Mariátegui, o sea, que su amor por el estudio, por la investigación, su amor por la revolución,
Ernesto Guevara, su amor por la revolución, ¿no? Ponte pues ahí a otro personaje, Vallejo, su amor por la poesía, ¿no? Entonces, esos son rasgos cardinales, ¿ya? Por ejemplo, ahí puedes poner también a quien mismo, Miguel Grau, ¿no? O sea, representante de una clase determinada, pero patriota, ¿no? Heroico, a su manera, José Olaya, por ejemplo. Esos son rasgos de tipo cardinal, ¿ya? Entonces, esa es la teoría de los rasgos. Hay otras teorías más, profesor, sí, por ejemplo, están las teorías psicológicas. Este señor Carl Jung, que es representante del psicoanálisis, ¿ya? Primer representante del psicoanálisis a nivel internacional, ya discípulo de Sigmund Freud, él va a decir de que la personalidad se divide en dos, introvertida y extrovertida nada más. La introvertida son personas que son reflexivas, orientadas a su interioridad, vacilantes, retraídos en sí mismos, evita el trato y contacto con el entorno, manteniéndose a la defensiva, ¿no? En cambio, el extrovertido exterioriza fácilmente sus sentimientos y opiniones, de fácil adaptación. O sea, el extrovertido es aquel que su energía lo exterioriza con los demás, ¿no? De fácil adaptación a toda situación, crea vínculos con facilidad, es bastante sociable, amiguero, ese es el extrovertido, ¿no? Esa es la diferencia entre introvertido y extrovertido. Entonces, Carl Jung, por ejemplo, ya no parte de la parte física, parte de la parte psicológica, ¿no? Que tiene el sujeto. Según la tipología factorialista de Han Eysenck, la personalidad se divide en dos, ¿no? Personalidad normal y la personalidad patológica. En la personalidad normal está situada toda la parte central de los ejes ortogonales entre la sociabilidad y el neuroticismo. La sociabilidad significa de que es una persona que socializa de forma normal con las personas, ¿no? Y el neuroticismo, bueno, que todo el mundo tiene pues algunos patrones de conducta bastante repetitivos, ¿no? Pero la otra personalidad es ya la personalidad patológica, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la primera personalidad normal, este autor, Han Eysenck, va a desarrollar un test, varios tests en realidad, ¿no? Por ejemplo, desarrolló test para ver si esa personalidad era, o las personas, ¿no? Eran sociables o no. Entonces, una de las preguntas que me hacía a Han Eysenck en ese test era, ¿no? Cuando estás caminando por la calle, te encuentras en una esquina y tienes dos vías para poder ir a tu casa, una donde hay gente y otra donde no hay gente. ¿Por dónde irías? Entonces, según tu respuesta, te iban clasificando como sujeto sociable o no sociable, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto del neuroticismo también, ¿no? Cuando tienes una preocupación, ya, no puedes dormir en las noches, por ejemplo. Entonces hay gente que pasa eso, ¿no? Cuando tienes una preocupación, te duele la cabeza. Entonces son cosas con las que nosotros convivimos a diario. Entonces eso es bastante importante acá. O sea, para poder desarrollar, si eres una persona con neuroticismo o no, Han Eysenck desarrolla o ha desarrollado todo un estudio, ¿no? Acerca de esa personalidad, ¿ya? A ver, captúralo y paso, Nicole, ¿ya? ¿Ya lo capturaste? Ajá. A ver, ahí o más. Otro más. Ahí. Sí, dice Nicole. Ya, Nicole. Ya está, ¿no? Entonces, pasamos, ¿ya? Esa es la teoría. Por ejemplo, en la personalidad patológica, ahí sí, pues ya la personalidad es otro tipo de personalidad, ¿no? Por ejemplo, la gente cuando tiene ya este tipo de personalidad patológica, siente que las personas lo miran, que murmuran de él,
te responde con cierto fastidio, como si estuviese enojado. Esa es la personalidad patológica, ¿no? En los enfoques teórico-explicativos vamos a encontrar a varios enfoques. Por ejemplo, está el enfoque psicoanalítico o el enfoque del psicoanálisis de Freud, que es un médico y neurólogo vienés, ¿no? Que crea el psicoanálisis, lo definió como un método de investigación de procesos psicológicos inconscientes. Si quieres más o menos comparar con el conductismo más bien te diría que los procesos son de carácter conductual, ¿no? En cambio, él se centra en el proceso inconsciente, ¿no? Una técnica, él desarrolla la técnica psicoterapéutica, ¿no? De desórdenes neuróticos y un conjunto de conocimientos derivados en la explicación del método psicodinámico. Entonces, cuando escuches el enfoque psicodinámico o el enfoque psicoanalítico, es lo mismo, ¿ya? Entonces, Freud habla de la personalidad en 3 estructuras. Esas 3 estructuras están desarrolladas de la siguiente manera. Un primer estudio lo separa entre el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Para Freud, lo que manda en nuestra conducta consciente es el inconsciente, ¿ya? Hay otra estructura que presenta Freud de la estructura interna de la personalidad, que está conformada por el yo, el ello y el superior. ¿Cómo es eso, profesor? Mira el yo, ¿dónde está? Está en la parte consciente. El yo es la parte de la realidad. El yo es la parte consciente de las cosas que haces a diario. Por ejemplo, en estos momentos, tú eres el yo. O sea, en estos momentos eres consciente de las cosas que estás haciendo. Profesor, entonces, el yo se guía por el principio de realidad, ¿ya? En inglés, al yo se le conoce como el self, ¿ya? O también se le conoce como ego, yo, self. El ello, en cambio, allí está el principio de Eros y Tánatos, el principio de vida y muerte. O sea que este es como el combustible. El ello contiene al Eros, al Tánatos, contiene a la libido, que es la energía sexual que empuja todo. ¿Y dónde está? En una parte inconsciente. Profe, o sea que cuando yo me duermo, ingreso al ello, claro, pues cuando duermes entras al ello y en el ello, por ejemplo, muchas cosas que no puede ser acá, ya puede ser acá. Por ejemplo, la chica con la que no puedes estar acá, ¿ya? ¿Dónde vas? Acá. O sea que el ello, si tú entras en el ello, ahí es donde todas las cosas que no puedes hacer acá, lo haces acá. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿y el superior qué cosa es, profe? Superior, allá, profe, esta es la parte moral. Esa es la parte moral. Entonces, la relación entre ella y el superior genera de que el yo se desarrolle. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, acá el ello, si por el ello fuera, tú actuarías como un animal, impulsado simplemente por esto. ¿Cómo actúan los animales? Por ejemplo, cuando tienen celo, los animales pues agarran y se aparean delante de ti, en tu cara pelada, ¿no? Entonces, ¿qué, profe? ¿No buscan un espacio, un lugarcito, un árbol para esconderse? No, pues, porque no tienen esta estructura, ¿no? En cambio tú, ya cuando estás, por ejemplo, con tu chico, no, pues en cualquier lado no le estás agarrando, ¿no? El superior te dice, oye, guarda, acá no vas a hacer esas cosas, ¿no? Entonces, en la relación de estos dos se va desarrollando el yo. A veces pasa de que el ello se sobrepone al superior y otras veces el superior lo frena al ello. Por eso que Freud dice que nuestra personalidad se desarrolla en el yo porque hay acá, este es el que está empujando a la realización de toda acción. Entonces eso es importante el psicoanálisis, ¿no? Por lo menos en ese aspecto de la teoría. Entonces es una explicación que nos hace Freud. Según la teoría humanista o el enfoque humanista de la personalidad, uno de los mayores representantes es Abraham Maslow, también está Carl Rogers, ¿no? Sostiene que la personalidad está impulsada por la motivación positiva, ¿no? Que avanza hacia niveles superiores de funcionamiento y perfeccionamiento en un proceso que no acaba nunca y se llama autorrealización. O sea, para la teoría humanista que nosotros estamos en un proceso, en un desarrollo hacia una autorrealización y en ese proceso se encuentra el desarrollo de toda nuestra personalidad, ¿no? O sea que no se centra, o sea, no se debería centrar, incluso la psicología va a explicar
solo la parte negativa de la personalidad del sujeto, ¿no? Sino que define a los sujetos como personas sanas, ¿no? Ese es se puede decir, el meollo de los humanistas, ¿no? Que plantean de que no se debe simplemente ver al ser humano como un sujeto malo, ¿no? Como un sujeto que está mal, sino se debe ver al hombre como un sujeto que debe encaminarse a la autorrealización. Entonces, ese es el enfoque humanista. El enfoque cognitivo-social de Albert Bandurra, él va a decir que nosotros aprendemos debido a un aprendizaje social, ¿no? O sea, por imitación. Afirma que en el comportamiento, el ambiente y los factores cognitivos son importantes para determinar la personalidad. La personalidad se caracteriza por la adquisición de actitudes y posiciones valorativas a partir de la observación e imitación. O sea que nuestra personalidad se va formando porque observamos e imitamos modelos. El enfoque conductual de la personalidad va a plantear que nuestra personalidad se da debido a un proceso de condicionamiento clásico operante, ¿no? O sea, la personalidad es un repertorio de conductas organizados por las contingencias del ambiente, ¿no? Las conductas personales se diferencian según sus historias. Entonces, ¿eso qué significa, profesor? Que nosotros vamos aprendiendo debido a un proceso de adquisición conductual, ¿no? Donde nosotros nos condicionamos a partir del aprendizaje conductual, ¿no? Ya sea por condicionamiento clásico o ya sea por condicionamiento operante. De esa forma vamos desarrollando nuestra personalidad. Por ejemplo, si tú hablas del condicionamiento operante, según los castigos y los refuerzos que te da tu mamá, la persona, ¿no? Etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos por acá. Tenemos... la última práctica. A ver, ¿dónde estamos? Ya. Dice, respecto a las relaciones entre la personalidad, temperamento y carácter, señale la alternativa que no corresponde. La personalidad es una organización dinámica interna de lo que somos y se manifiesta en el carácter, ¿ya? La impulsividad y la emotividad del individuo dependen de la personalidad. En la base del carácter se encuentra el temperamento, claro, o sea, sobre la base del temperamento surge el carácter, ¿no? En la personalidad se encuentran factores hereditarios, ambientales, claro. El carácter es el conjunto de rasgos singulares del ser humano en su comportamiento entre sí, claro. Entonces, ¿la impulsividad y la emotividad del individuo dependen de la personalidad? No, pues la personalidad en realidad es una relación entre carácter y temperamento, ¿no? Entonces, esto hace referencia solo al temperamento, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es B. Bebecita. Ahí está, bebecita. Bebecita, ¿no? La tóxica. Alberto es una persona delgada, de espalda estrecha y huesos finos. Según Kretschmer, se asume que sufriría de trastorno bipolar, sería un viscoso, es una personalidad afectuosa y amable, tiene un comportamiento aislado, poco sociable, sí, pues, ¿no? Es la persona llamada esquizotípica, pues, ¿no? Entonces, esa es la D. ¿Ya? A ver, si Pedro me está escuchando, Pedro, Dios te ama. El enunciado que ejemplifica el carácter, ¿cuál es? Julio manifiesta emociones, eso es temperamento, ¿no? María se pone nerviosa, impulsiva, eso es temperamento, facilito. Américo está alegre y activo, eso es temperamento. Fiorella empieza a llorar al final de la película, eso también es temperamento. Rosa actúa de forma violenta. Carácter. Ya, pero si actúa de forma violenta, es una actuación, pues, ¿no? Sí. Claro, si actúa de forma violenta, eso es carácter. Claro. Muy bien, excelente. La E, ¿qué es la E?
4. Según Kretschmer, los ciclotímicos tendrían inclinaciones a... ¿quién es el ciclotímico? El flaquito. A Ajá. ver, de afectividad No, ese es estable. el gordito, el que estaba en el centro. Ajá, el gordito, ¿cómo es? Sí. Uday, tú. Sociable, afecto bipolar. Firme en sus sentimientos, Práctico. no es inestable en sus sentimientos. De afectividad estable, no, pues. Padece de esquizofrenia. Mira, Kretschmer dice que padece de esquizofrenia es el esquizotípico, o sea, el alargado, el inteligente, ¿no? En cambio, el atlético, según Kretschmer, iba a padecer de epilepsia o podía padecer de epilepsia. Y el gordito podría padecer de lo que es no esquizofrenia, ¿no? Tendría tendencia pues a la obesidad, pues no hay otra. No hay otra. La E. Yes. Juan es un excelente vendedor de productos de belleza, según John. Ya, pues facilito, ¿no? ¿Cuál es? Ah, Claro, si es un excelente vendedor, es extrovertido, pues, porque ¿quién vende? Pues aquel que tiene facilidad de poder socializar, ¿no? Profe, y eso, ambiversión, es cuando el sujeto es tímido y también es extrovertido en momentos, ¿no? Eso se llama ambiversión. Pero son casos, ¿no? 6. Entre las personas históricas podemos pensar en Fama de Casanova y en las intrigas por alcanzar el poder. Según versiones maquiavélicas, según Alport, el enunciado ejemplifica rasgos. ¿Qué rasgos? Cardinales. Alport está diciendo, ¿no? Ergios y metaergios es el de otro autor que se llama Raymond Cattell, ¿ya? Porque Cattell dice que los ergios son disposiciones físicas naturales en el ser humano. En cambio, los metaergios son características aprendidas, ¿no? Pero esa es de la teoría de Raymond Cattell. En el caso de Alport, sería, entre los personajes históricos podemos pensar en Fama de Casanova y en las intrigas por alcanzar el poder. Entonces, si es no, Natural. no hemos hablado de natural, hemos hablado de cardinal, hemos hablado de rasgos cardinales, hemos hablado de rasgos secundarios y hemos hablado de rasgos centrales. Entonces es un rasgo cardinal, pues, porque eso es lo La único B. que le diga, ¿no? Entonces esa es la B, ¿ya? ¿Ya? Bendiciones, B de bendiciones. Según el enfoque psicoanalítico, la última instancia de la personalidad que se desarrolla en los sujetos es, o sea, según la teoría analítica, lo que se va a desarrollar, ¿ya? En los sujetos, primero se desarrolla lo que es el ello, o sea, nacemos con el ello. Luego se va desarrollando lo que es el yo, o sea, es consciente, y luego recién se desarrolla lo que es la parte moral, el superior. ¿Ya? Entonces 7 es la C. 8. El individuo con tendencia a la depresión y muy poco sociable, ¿quién es? El melancólico, pues, ¿no? El La B. melancólico. ¿Ya? 8B. Luego dice, son características del flemático. ¿Cómo es? Profe, 8D o B. ¿Cuál? ¿Expresivo elocuente? La 8, ¿es B o D, profe? B de La B. bebito. B de bebecita te ama. B de bendiciones. B de bebé. B de bebé, dice, ay, de bebé, mira, ¿quién subliminalmente le está diciendo bebé? lo huele. Ya, 9 características del flemático, ¿cuáles son? ¿Es alegre? No, pues es tranquilo y sereno, ¿no? Ese es, ¿ya? 9 la A. Ama a Cristo, Pedro, ya sabes, ama a Cristo. 10, al leptósomo le corresponde un temperamento. Al leptósomo, ¿qué temperamento le corresponde? ¿Esquizofrénico? No, pues esa es la tendencia que puede llegar a sufrir. Se le conoce como el esquizotémico. Clasificó la personalidad en función a los valores que orientan a las personas. Clasificó la personalidad en función a los valores que orientan
a la persona. Sheldon. No. Sheldon en realidad también tiene una teoría bastante parecida a la de Kretschmer. Sheldon parte de la teoría de que nosotros cuando éramos pequeños, recuerden que en la etapa de la clasificación del huevo cigoto hay 3 capitas, ¿no? Esas 3 capitas se clasifican en mesodermo, endodermo y ectodermo. Entonces, según la fortaleza de cada una de esas capitas, nosotros tenemos nuestra personalidad, va a decir Sheldon, ¿no? Entonces, Cattell tampoco, Freud tampoco, según a los valores, ¿no? Es según Spranger, ¿ya? Porque él hace una clasificación según a los que uno va teniendo en la sociedad. Valores sociales, ¿no? Ahí está. No es característico del sujeto introvertido. Evita a las personas, reservado, callado, prefiere su mundo interior, es reflexivo. ¿Cuál sería? No es, dice. La E. Leas, lee bien, porque a veces lees así nada más sin la no y no es característico de un sujeto introvertido. Evita a las personas, sí. Reservado y callado, sí. Prefiere su mundo, sí. Es reflexivo, sí. Vive influenciado socialmente, no. Pues esta es la E, ¿no? La E de nano. La E de la D. 13. La tipología de Kretschmer sostiene que existe relación entre la construcción física y los rasgos psíquicos, el hombre y sus valores, los rasgos emocionales y las actividades fisiológicas. Sostiene existe una relación entre la constitución física y los rasgos, eso es, pues, de frente. La A, ¿no? La A de A. Practica Luma Mar. De ámate. El tipo social pertenece a la teoría de... Ahí está, A de amor también. Así como el tipo extrovertido pertenece a la de... A ver, el tipo social pertenece a la teoría de... Extrovertido es Jung, pues, ¿no? Ajá. Entonces, el tipo social pertenece a la teoría de Spranger, y La C. tiene que ver con lo que es extrovertido e introvertido. 15. Un sujeto está a punto de llegar tarde al trabajo, sin embargo se detiene ante la luz roja del semáforo para ceder el paso de los peatones. ¿Qué elemento ejerce influencia sobre él, según la teoría psicoanalítica? ¿Cuál es? ¿El ego, la conciencia? No hemos hablado de la conciencia, no hemos hablado del ello, hemos hablado del yo, y hemos hablado del super yo o superego, que es la parte moral. El sujeto está a punto de llegar tarde al trabajo, sin embargo se detiene ante la luz roja. Entonces, ¿por qué se detiene? Porque la moralidad le dice que no debe hacer eso, pues. Claro, porque si él cruzara violentamente, eso sería empujado por el ello. Pero antes de esa parte inconsciente, ¿qué cosa es? La parte del superego. Eso es lo que lo detiene. ¿Ya? Muy bien, gente. Perdón, me he sobrepasado. Ha sido un gustazo, gente, haberlos acompañado durante estas 8 sesiones. Bueno, va a ser difícil de decir que siempre los voy a llevar, ¿no?, en mi mente y en mi corazón, como seguramente uno quisiera, pero si por ahí, ¿no?, por los gratos caminos de la vida me logra reconocer, salúdame y estaremos siempre dispuestos a poder conversar, a poder dialogar, a poder compartir todo lo que uno pueda buenamente compartir. Un abrazo para ustedes, gente. Han sido un grupo genial y agradezco a la academia Profesor, hasta luego. por acompañarlos durante este tiempo. Un abrazo para ustedes. Cuiden a la familia, cuídense también. Ustedes son geniales, gente. Un abrazo. Gracias, profesor. Cuídese mucho. Gracias, Gracias, profesor. Cuídese. Chao, muchachos. Chao.